Bueno, bienvenidos a todos al segundo evento de Alicante Frontend. Tenemos récord de asistencia en la segunda convocatoria ya del... Y bueno, muchas gracias por venir a todos. Como sabéis, hoy tenemos en la agenda primero una charla de Functional Programming en JavaScript con Flavio, que muchos os conoceréis ya. Es Frontend Engineer en la EUIPO. Y es un crack en Functional Programming y en otras cosas de frontend, como a lo mejor nos cuentan otras charlas futuras. Y luego, después tenemos una ampliación de este Functional Reactive Programming con el Functional Programming con el Functional Reactive Programming, que va a explicar Alex, que es algo muy similar, pero llevado a los streams de datos, asíncronos y tal, como veremos más adelante. Esta segunda charla va a ser un poco introductoria, como ya dije en la descripción, porque no queríamos que hiciera la tarde tampoco tan larga, y va a ser un poco para que entendamos el concepto de lo que quiere decir, y si estáis interesados y os mola el rollo, podemos hacer un workshop más adelante y verlo más en profundidad. Así que bueno, nada, os dejo directamente ya con Flavio, que os contará el Functional Programming, y espero que os guste. Okay, hello everyone. We're going to deliver this talk, Functional Programming in JavaScript, in English, because I'm British and I feel more comfortable with it, if that's okay with you. So, to begin with, es una broma, hablo español, ¿vale? Soy español, pero me gusta mucho el inglés, los slides están en inglés y tal, pero vamos a hacer la charla en español. Solamente era para trolearos un poquito nada más empezar, ¿vale? A ver si va esto. Ok, pues bueno, me ha spoileado toda la entrada, Álvaro, pero así. Iba a decir que soy frontend engineer en UIPO, que es básicamente la oficina de propiedad intelectual de la Unión Europea, ¿vale? Pero bueno, frontend engineer, ¿por qué? Antes solía decir que era senior frontend developer. La diferencia es que ahora configuro Webpack yo solito, ¿vale? Es la única diferencia entre esas dos cosas. Bueno, somos un equipo muy guay. Trabajo en Altia, que es la subcontrata de developers para la EUIPO. Y bueno, ahora mismo estamos con un stack muy guapo de React y Redux. Estamos utilizando un proyecto CSS Modules, etcétera, unit testing con Jest. La verdad es que tiene proyectos muy guapos y es muy entretenido trabajar allí. El porqué de esta charla viene en un tweet. ¿Por qué hablar de Functional Programming? Esto pasó en un curro en el que estaba yo antes. Básicamente vi este código, ¿vale? Estábamos en una aplicación en Angular y vi este código. No sé si alguien de aquí ha hecho Angular, podéis levantar la mano. Angular 1, ¿vale? Ok. ¿Se debe usar jQuery con Angular? Pregunta. Son anti-patterns, ¿verdad? O sea, son para cosas totalmente diferentes. En realidad no deberían usarse juntos nunca, si podéis evitarlo. Pues nosotros no solamente teníamos Lodash ya metido como una dependencia, sino que además a alguien se le ocurrió meter jQuery y empecé a ver código rollo esto. Para empezar me quedé todo loco, dije, ostras, ¿jQuery tiene un each? ¿En serio? Vale, puede tener su utilidad, me parece bien. Pero este código, ¿no se da un poquito de cáncer? O sea, es que a mí me dio cáncer verlo, en serio. Dije, un jQuery dentro de una aplicación de Angular y encima una función each. Dije, ¿por qué? Ese es el cáncer que me dio, esa fue mi reacción, ¿vale? Dije, ¿por qué tiene que haber jQuery y tenemos que utilizar funciones de una librería cuando estábamos utilizando en ese momento JavaScript con el estándar S5, ¿no? Si el lenguaje ya nos dota de una serie de habilidades, una serie de métodos, funciones, etcétera, que podemos utilizar, ¿por qué no usarlo nativo en vez de rayarnos y usar librerías? Que estamos muy acostumbrados, no sé si todos venís del background de frontend o probablemente vendréis de otras carreras, pero a un frontender le piden que haga un loop y te hace eso, te hace $each, ¿vale? O sea, porque antes no había otra manera de hacer las cosas, ¿no? Estaba la gente muy acostumbrada a usar jQuery para absolutamente todo. Entonces esta charla va un poco sobre eso, sobre qué cosas nativas tiene JavaScript en sí mismas, ya desde el S5. Vamos a hablar un poco de S6, pero eso ya es muy futurista, ¿vale? Para mucha gente, aunque sea el presente en realidad. Vamos a hablar de cosas del S6, pero cosas que ya teníamos desde el S5. Vamos a hablar de ellas hoy y de cómo podemos hacer functional programming en JavaScript. Entonces, ¿cuál es el problema cuando se habla de functional programming? Sobre todo en JavaScript. Que pasa lo que dice este tweet.
Para los de la LOGSE, si entráis en una charla y no entendéis nada, es programación funcional o es en inglés. Esta charla ya he dejado claro que es en español, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que la programación funcional es un campo tan amplio, tan sumamente grande, que pueden hablar de ella perfectamente developers como yo o pueden hablar matemáticos sobre ella. Es un espectro inmenso. Entonces se puede ir muy a lo hondo y hablar de functors, monads, todo ese tipo de cosas, o se puede hablar de los pilares básicos de la programación funcional. Simplemente las cosas que nos pueden ayudar de una determinada manera para hacer un código que cuando te acostumbras a leer la programación funcional es más legible y también es mucho más modular, fácil de testear, etcétera. Tiene diversas ventajas que luego, si queréis, en la sección de preguntas las discutimos o no, según lo que os haya convencido esta charla. Entonces, por aclarar, si alguien tiene todo este bagaje intelectual, a mí me encanta compartir eso luego hablando con la gente, pero esta charla es más introductoria, o sea, no vamos a meternos a muy alto nivel de programación funcional porque entraríamos en unos topics muy bestias y no queremos perder a la gente por el camino, ¿vale? Queremos hacer una charla un poco user-friendly y que todo el mundo pues pueda quedarse con algo práctico de esta charla. Entonces, para de alguna manera focalizar mejor el aprendizaje, en esta charla me gusta hacer una técnica de enseñanza por contraste. Me gusta enseñar algo versus algo, de ahí el Batman versus Superman, ¿vale? Aparte de que soy friki, pero tiene una utilidad. Si un topic difícil se enseña por contraste, entran mejor las cosas, es más fácil. ¿Con qué vamos a comparar el código JavaScript nativo? ¿Quién ha usado aquí underscore alguna vez? Levantad la mano, por favor. Underscore, guay. Ahora lo dash. ¿Vale? Guay. ¿Ramda? ¡Ostras, una mano! Tony, tú no cuentas. Vale, sí. Ramda está muy guapo, ¿vale? Os lo recomiendo que lo veáis porque es de lejos la mejor librería en JavaScript hoy por hoy de Functional Programming, pero es para matemáticos, ¿vale? O sea, es para gente que de verdad quiere hacer functors, monads, high order functions y todo ese tipo de cosas en JavaScript, ¿vale? Como ya habéis demostrado levantando la mano, realmente la más usada a día de hoy es underscore. No quiere decir que sea mejor o peor, simplemente todos estamos más familiarizados con la API, lleva más tiempo, más antigua, lo dash es 10 veces más rápida, ¿vale? Ya lo sabemos todos, pero vamos a hablar de underscore. La mayoría de los métodos de Lodash tienen una segunda función o un override, o un overload, mejor dicho, para que se parezca a la API de underscore, y es por algo, porque hay codebases que llevan mucho código de underscore escrito, ¿vale? Entonces simplemente vamos a comparar totalmente cada función de código JavaScript nativo con una función de underscore. Forget about Lodash, o sea, olvidaros de Lodash. Está muy guay, a mí me encanta también, pero vamos a hablar de qué podemos aprender de que hay ahora mismo en JavaScript nativo, ¿vale? Muy bien, pues esta charla va a ir de la siguiente manera. Tenemos un array de superhéroes de la DC, solo de la DC. Me gusta Marvel también, pero este es solamente de DC, ¿vale? Y intentar almacenarla ahí un poco en la RAM de vuestro cerebro si os queda algo. Y vamos a trabajar constantemente sobre este array, ¿vale? Los slides neutros, o que simplemente van del rollo de Functional Programming, tienen el símbolo del Half-Life. No es broma. Es una lambda, ¿vale? El símbolo de la programación funcional. Los slides de código smelly, ¿vale? Van a ser de Batman, porque huele. Y los slides de código guapo y funcional van a ser Batman. Por razones obvias, que no voy a discutir. Pero hay un slide sobre eso luego. Muy bien, empezamos por el primero. Supongamos que en nuestro array de superhéroes de la DC queremos filtrar a aquellos cuyo poder sea exactamente 70. Bastante fácil, ¿verdad? Pues underscore tiene un precioso método que se llama where, parecido de alguna manera a la sintaxis de SQL, ¿no? Como si estuviéramos de alguna manera haciendo una query sobre ese array, en el que primero, en todos los métodos de underscore, por desgracia, tenemos que pasar primero, como primer argumento, el array de lo que vamos a operar y después ya el predicado o lo que sea que estemos buscando, ¿no? En este caso, un objeto con power 70. Vale. Para esto mismo, exactamente este mismo use case, en JavaScript tenemos el filter. Esto es programación funcional, sí, o sea, y además viene incorporada en el lenguaje. Desde el S5 tenemos el filter, ¿vale? Y hace exactamente lo mismo. La única diferencia es que tenemos que hacer esta cosa tan bizarra ahí como predicado.
como ya tenemos el array, no necesitamos ningún método underscore ni nada, solamente tenemos un parámetro, que en este caso es una lambda, ¿vale? Es una función anónima de S5, en la que definimos cuál va a ser la propiedad que va a hacer nuestro filtrado. Esto consigue exactamente lo mismo. Y aquí alguien puede decir, vale, pero si el código anterior y este son iguales, el de antes es mucho más bonito, ¿no? Tiene esa cosa fea ahí, esa función con una X, etcétera, ¿no? Vale. Código Batman, no lo olvidéis. Pues al rescate vienen las arrow functions, ¿vale? Para mí es mi feature preferida del S6. O sea, estaba deseando que todos los navegadores lo implementasen para hacerlo aunque no tuviera Babel, ¿vale? Pero ya está en casi todos y es un placer usarlo. La sintaxis queda más o menos así. In a breeze, en muy poco, las arrow functions van así. Puedes sustituir la keyword function por la arrow, ¿vale? Desaparece la palabra function. Si solamente vas a tener un argumento o un parámetro, se va también los paréntesis de la X, ¿lo veis? Y si a la derecha de la arrow el body de la función solamente va a tener un statement, también os podéis cargar ese asqueroso return, ¿vale? Y cargaros esos brackets y todo. Esto ya es mucho mejor. Esto es canela en rama, ¿vale? Esto es bonito. Vuelve a ser más o menos como el where de underscore. Pues a partir de ahora, todas las funciones con el arrow function. Me encantan, os encantan. Así que vamos a hacer arrow function, ¿vale? Obviamente, hablando de functional programming, en una charla sobre functional programming, hay gente que dice, no se puede hablar de functional programming sin transparencia referencial, bla, 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 bla. Esos son conceptos muy raros que a muy poca gente realmente le importan, ¿vale? Porque para hacer programación funcional no necesitas saber la tesis matemática que apoya el estudio de las funciones, etcétera, ¿vale? Lo único que quiero decir que es algo relevantemente matemático en esta charla es el cálculo lambda, ¿vale? La programación funcional está muy basada también en el cálculo lambda. Esto es lo que escribiría un matemático, ¿vale? Una función de suma. 2 parámetros, devuelve la suma. Así es como los matemáticos definen funciones, ¿vale? Con flechas, casualidad. La función de abajo, ¿qué hace? Exactamente lo mismo, pero está currificada. Odio esta palabra en español. Vale. Currified, ¿vale? Simplemente es una función que devuelve otra función, que es una closure, en la cual tú ya estás almacenando un parámetro en esa función y lo estás usando en la siguiente. Es una cosa muy rayada, pero tiene muchas aplicaciones, ¿vale? Con las closures puedes hacer una cosa que en programación funcional se llama higher order functions. Puedes hacer funciones que componen a otras funciones y te queda un código guapísimo. Un código que los noobs se pegarían un tiro cuando lo vean, pero de verdad que es muy útil. O sea, lo veréis en muchos proyectos. Entonces, esto lo adoran los matemáticos y por eso cuando llegan a JavaScript, adoran JavaScript, porque la sintaxis es prácticamente igual, ¿vale? Cambiar la flecha por el igual flecha. No, igual flecha no. Igual mayor que, y ya tenemos una arrow, ¿vale? Con la salvedad de lo que decíamos antes, que si tienes 2 parámetros, tienes que por narices poner los paréntesis. Vale, dicho esto, seguimos con nuestros smells de code de Superman. Ahora pongamos que queremos iterar sobre nuestra lista para hacer algo, ¿vale? En este caso simplemente loguear a la consola. Lo habréis usado 1.000.000 de veces y es la razón por la que está el $each al principio también. Un each, ¿vale? En otros lenguajes se llama for each, en underscore se llama each y ya está. ¿Qué tenemos para hacer esto? Ahora no pasa página, genial. Ahora sí. Thank yous. Pues en JavaScript, aunque yo vengo de C# y ahí era for each a secas, no, mentira. Sí, era for each. Vale, pero sin la mayúscula es asquerosa. Pues en JavaScript han decidido llamarlo así, ¿vale? Es exactamente lo mismo que el each de underscore y de jQuery, pero for each, un poco más descriptivo en el lenguaje y con el capital letter. Vale, pues esta función la tenemos en el lenguaje y vale exactamente para lo mismo. Coges una lista, iteras y causas un side effect, ¿vale? Un efecto secundario, etc. Spoiler alert. El for each tiene side effects, ¿vale? Efectos secundarios. No sé muy bien cómo traducir este concepto, pero no queda muy bien. Daños colaterales es un side effect, ¿vale? Esto simplemente quiere decir que tenemos que hacer algo que es totalmente ajeno a la función. No es una función pura, es una función que modifica el exterior, ¿no? Una función que loguea a la consola, una función que accede a cosas que no están en el propio ámbito de la función.
los side effects son inevitables en programaciones del mundo real, o sea, en aplicaciones del mundo real. Tenemos que muchas veces consultar una base de datos, tenemos que hacer cosas dentro de funciones, es inevitable, ¿vale? Pero en la mayoría de los casos, cuando estéis transformando datos en otro tipo diferente de datos, la mayoría de las veces los side effects pueden ser evitados, ¿vale? Y si estás haciendo funciones puras y metes un side effect, las cosas te van a petar, no vas a saber por qué, pero en algún momento vas a tener un efecto indeseado que te va a costar tracearlo, jolín con el inglés, te va a costar rastrearlo, gracias, mogollón, ¿vale? Entonces, en la mayoría de los casos hay varios tweets de expertos en programación funcional que dicen que en vez de usar for each, según qué use case, puedes utilizar otra función que no voy a hacer spoilers, la vamos a ver a continuación. ¿Vale? Pongamos que con nuestro super chachipiruli array de superhéroes queremos, de alguna manera, es un array de objetos, ¿no? Entonces es costoso trabajar con él porque los objetos no son iguales a otros objetos en JavaScript, lo sabéis, ¿no? Habéis intentado comparar dos objetos, no os habéis vuelto locos. Entonces a veces tienes que trabajar con tipos de datos más sencillos, ¿no? O tienes otro tipo de problemas. Entonces dices, vale, pues tengo que convertir mi array de objetos en simplemente un array de strings, que es mucho más manejable, ya puedo usar otras funciones, puedo volver a usar el filter, etcétera. Pues para cada uno de esos posibles casos de uso, en underscore hay una función. En este caso es el plug, ¿vale? El plug simplemente le pasas el nombre o la propiedad por la que quieres que desgaje ese objeto y te devuelve este array de strings. Esto, pero amplificado por 1000, muchísimo más poderoso, es el map, ¿vale? El map está definido matemáticamente y la definición es muy rara y muy rayada, ¿vale? Pero básicamente el map lo que hace son transformaciones de datos. Si tenéis un array y queréis transformarlo en otro array, pero diferente, da igual lo que sea, como si es convertir salchichas en bocadillos, ¿vale? Es un map. De array a array siempre vais a poder utilizar un map para transformar los datos. Entonces, esto no es como el plug, que solamente espera ahí como segundo argumento una propiedad para desgajar el array. No, o sea, el map te permite transformar un objeto o un array de objetos en un array de strings o convertir un array de números en un array de objetos. Podéis transformar cualquier tipo de dato. Es una pasada. En el RxJS que va a hablar Alex luego, me figuro que también va a hablar del map, porque RxJS también tiene su implementación del map. Es una de las funciones más básicas de la programación funcional y para mí uno de los 3 pilares de la programación funcional. ¿Cómo funciona el map? Pues como tenemos siempre nuestra lambda, decidimos al otro lado de la lambda en qué queremos convertir esa transformación, ¿no? En este caso simplemente volvemos otra vez al array de strings, queríamos simplificar de array de objetos a array de strings. En nuestra lambda devolvemos simplemente el nombre de la propiedad que queremos desgajar de los objetos, ¿vale? Para eso vale el map. Es una pasada, la verdad. Tienen muchas aplicaciones. Volvemos ahora más o menos al ejemplo del where. A veces os habrá pasado que tenéis un caso de uso, yo qué sé, por ejemplo, yo tenía provincias de España, ¿vale? Y tenía el código postal. Obviamente, tú sabes de antemano que tienes un primary key, que solamente una provincia va asemejado a un código postal. Si utilizas el filter o el where, al final, ¿qué te va a quedar? ¿Un solo objeto? No, te queda un array con un objeto dentro. Y siempre tienes que hacer el código ese de mierda de corchetes de cero para acceder a ese objeto. ¿A que sí? Es que ese código da mucho asco. Pues con el find where te ahorrabas ese problema. La sintaxis es igual, solo que el find where te devuelve un único resultado. Si no encuentra nada, pues undefined. ¿Vale? O -1, según lo que estés usando, ¿vale? ¿Qué tenemos en JavaScript nativo? Pues, gracias a Dios, a partir del S6, esto no está en el S5, por eso he puesto el asterisco. O sea, no lo uséis si solamente tenéis que hacer código de S5, porque entonces os petará el find, os cagaréis en mí, y yo me cagaré de que os hayáis cagado en mí, ¿vale? Si podéis utilizar entornos friendly de S6, usarlo. El find hace exactamente lo mismo, solamente te devuelve un único objeto, pero cuidado que es S6, no es S5, ¿vale? Si no, si usáis solo S5, vais a tener que quedaros con el cochete ese asqueroso de cero, ¿vale? Y seguir usándolo. Lo siento. Eso o hacerlo vuestro propio find, oye, o utilizar un polyfill, ¿vale? Aquí estamos hablando todo el rato de funciones. Si no os gustan las que tenéis,
y no podéis utilizar S6 o S7, tío, haceros polyfills. En la web de Mozilla, el MDN de Mozilla, que es una pasada, siempre que tengo dudas con el lenguaje en sí de JavaScript, no acudo a Wikipedia. Wikipedia es una basura para cosas de informática, ¿vale? Si tenéis dudas de JavaScript, ir al MDN, porque además, aparte de explicarte cómo se utilizan cada una de las funciones, te vienen polyfills de cada una de las funciones. Y si te quieres hacer un script al principio de tu aplicación, haciéndote un polyfill de todo el S6, lo puedes hacer. Si no te dejan en tu empresa, como me pasaba a mí, usar el S6, pues hazte polyfills o, como diría Sindresaurus, ponyfills, que son como los polyfills, pero con pony pureness, con pureza de pony, no sé, es algo muy gay, ¿vale? Pero sí, existen los polyfills, los prolyfills y los ponyfills. Buscarlo luego, que sé que sois unos curiosos. Entonces así podréis usar cosas como el finds. Vale. Llegamos al contains, ¿vale? Una función también muy básica. Volvemos otra vez a lo mismo. Tenemos que pasar el array entero, porque esto es underscore. Tenemos que usar el underscore sí o sí. Y simplemente queremos ver que algo que estamos buscando está contenido dentro de una lista, ¿vale? O la incluye. Pues esto lo habremos hecho todos alguna vez, ¿no? Contains y simplemente devuelve un booleano, true o false. Esto también es un poco de spoiler alert. Y esto ya no es S6, es S7, ¿vale? Y es la función includes. El includes te permite hacer exactamente lo mismo que el contains. La API es más limpia. Y semánticamente hablando, pues contains includes, una lista incluye a o contiene a, pues es más o menos lo mismo, ¿no? Entonces, podéis haceros otra vez otro polyfill del includes si os gusta y quitaros ese index of distinto de -1. ¿A alguien le suena? Si no suena, no soy frontender. Vale, pues esto te ahorra el maldito index of y te ahorra usar el contains si te quieres quitar por completo del código de underscore, ¿vale? Se puede hacer. O sea, las librerías están para algo. El problema es que estamos viciados, ¿vale? El problema es que nos dicen que hagamos un for y necesitamos una librería. Y eso no puede ser. JavaScript ya es bastante potente en sí mismo como para hacer cosas con nativas del lenguaje, ¿no? Y si encima están mejorando para que haya un spec anual del lenguaje, a partir de 2015 decidieron, no sé si, bueno, lo digo por si acaso, que iba a haber un spec por año. De esa manera, en teoría, va a ser más fácil hacer cambios en el lenguaje, hacer que los navegadores implementen más rápido el ECMAScript, etcétera, ¿no? Entonces, a partir del S6, que es el ECMAScript 2015, ya empezamos a nombrar las versiones de ECMAScript como versiones año de JavaScript, ¿vale? Entonces, el S7 es el S2016 y, por favor, nos olvidamos ya de S7, S8, etcétera. Simplemente S2015, S2016, S2017, etcétera, ¿vale? Guay. Pues ahora pasamos a otra función. Atentos a la pregunta en el comentario, ¿eh? ¿Quién es el superhéroe más poderoso? Bueno, dejemos que las diapositivas lo digan. Vamos a hablar, solo voy a decir una cosa buena de Superman en esta diapositiva, ¿vale? Superman es como la función reduce. La función reduce es la madre de todas las funciones de la programación funcional, ¿vale? Con el reduce se puede hacer un map, se puede hacer un filter, se puede hacer absolutamente un find where. El reduce es la leche, es la pera limonera, lo digo en serio. Pero es bastante chungo de usarlo, ¿vale? El reduce es como Superman, es todopoderoso, lo puede hacer todo. Pero aviso al consumidor, o sea, es difícil de usar, a veces te peta y no sabes por qué, pero una vez te acostumbras a la API y lo utilizas con cuidado, es súper poderoso, ¿vale? Está muy bien. Entonces, el ejemplo que hemos hecho antes de utilizando la función max, que es muy sencillita, de underscore, no podemos comparar ni de lejos el max de underscore con el reduce. El reduce es mucho más amplio, pero eso lo podríamos conseguir así, ¿vale? Simplemente, por ejemplo, si estáis iterando de alguna manera, bueno, el principio del reduce es muy básico, reduce un array, ¿vale? Eso es lo que intentaron un poco con el lenguaje. Si queréis convertir un array en cualquier otra cosa que no sea un array, en un solo valor, en un array pero con menos datos, en un array pero con más datos, cosas absurdas, el reduce lo puede todo, va, en serio, es una maravilla. En este caso, si utilizas dos parámetros, en el reduce lo que quieres decir es el elemento actual, el primero de la lista, y el siguiente, ¿vale? Entonces, con esa pequeña función de descarte, es verdad que este código es un poco difícil de leer al principio, pero vas chequeando. ¿Es este elemento mayor que el anterior, que el siguiente de la lista? Sí. Pues entonces, lo que devuelves
es lo que vas a recibir después, en la siguiente iteración del reduce, ¿vale? Entonces, aplicando esta sencilla lógica, puedes hacer tanto una función de ordenación como este caso. Puedes averiguar cuál es el superhéroe más poderoso, ¿vale? Que en este caso, ¿cuál es? Batman. Os preguntaréis por qué. ¿Hay algún hater de Batman en la sala? Vale. Mejor, así no me matáis. En los cómics, Batman y Superman se enfrentan varias veces, ¿vale? Por razones absurdas a veces y otras justificadas. En plan, pues alguien utiliza kriptonita roja con Superman, lo enajena mentalmente y tiene que matar a Batman, ¿vale? En la peli, que prefiero no hablar de ella, me arrepiento muchísimo de haberla visto, es porque tienen a su mamá cautiva, ¿vale? Da mucha pena. El caso es que siempre que se enfrentan en los cómics, pelis aparte, no cuentan, gana Batman. O sea, el mejor superhéroe de la DC es Batman, ¿vale? Miradlo, o sea, ahí le mete una joya y lo deja cao. Perfecto. Aclarado ya por qué el código bueno es Batman, pues ya podemos seguir con más casos de uso del reduce, ¿vale? Por ejemplo, ahora en vez de simplemente hacer una función de quién es mayor y quién es menor, pongamos que queremos hacer una suma. Queremos hacer la función que hemos visto antes con cálculo lambda. Pues le pasas esa lambda tal cual al reduce, más un segundo parámetro después de la lambda, que es el acumulador, porque si no, por defecto es un objeto, ¿vale? Ojo a eso. Y puedes hacer una función de suma. Muy fácil y muy sencilla, ¿vale? Y muy útil, la verdad. Y ahora, un caso de uso del reduce. O sea, el reduce es tan poderoso que puede hacer cosas como estas. ¿Estáis familiarizados con las promesas, más o menos? ¿Entendéis el concepto? Vale, el callback hell era una mierda. Las promesas también son una mierda. ¿Vale? Pero por lo menos son mejor que el callback. Pues trabajando en un proyecto nos vimos en la siguiente situación. Teníamos un array con n promesas. Claro, si tú tienes un array y ya sabes cuántas promesas vas a ejecutar, en plan, pues primero accedo a la base de datos para pedir permiso para acceder a una tabla. Cuando me responda que sí, den esto, den lo otro. Tienes un número finito de promesas, ¿vale? Que ejecutar. Fácil, te haces una cadenita, todo guapa, mucho mejor que el callback hell, y se queda el código y la API bastante limpia. Pero ¿cómo leches haces para ejecutar asíncronamente, síncronamente un array de n promesas? Pues reduce al rescate. Le pasas como acumulador una promesa vacía, simplemente para que se inicie, y le vas concatenando, ni siquiera tienes que saber cuántas te vienen, con .den, la siguiente promesa. Este código os promete que funciona. Además de funcionar, aquí al final le añades otro .den y puedes hacer una especie de finally. Puedes decirle, cuando hayas hecho todas las promesas de aquí arriba, que no tengo ni idea de cuántas son ni me importa, entonces me ejecutas esto último. Esto se puede hacer por el reduce, o sea, esto es flipante. Yo cuando vi este código, primero me explotó la mente, el cerebro, ¿vale? Y luego, como 2 años después, lo entendí. Guay, entonces, poder del reduce, ¿vale? Poder de Superman. Superman contra el mundo, reduce contra el mundo. Esto es así. Ok. Ahora llegamos a otros 2 tipos de funciones. También muy sencillos, pero muy útiles. Pongamos que queremos comprobar si alguno, any, de los superhéroes empieza con el string green, ¿vale? No todos los superhéroes son super, etcétera, y los malos son malo, tal, o Joker. Bueno, simplemente queremos comprobar si hay alguno que empieza por este string, pues con el any, ¿no? La API es bastante sencilla en underscore también. Pues el inglés es así de asqueroso, ¿vale? Tiene un vocabulario increíblemente amplio y some, que es exactamente lo mismo, alguno, pues vale para lo mismo. ¿Alguno? Sí. Entonces, con el some se puede hacer exactamente lo mismo, volviendo otra vez a la limpieza de que usamos la arrow, ¿vale? En este caso, no flipéis con el start with, que está en el prototype de las strings, ¿eh? O sea, yo no me lo creía al principio, pero eso es código JavaScript válido y funciona perfecto. Perfecto, entonces esto da true porque obviamente tenemos en el array Green Lantern y Green Arrow, casualmente 2 que empiezan por green, pues para eso vale la función sum. Muy bien, y ahora tenemos otro caso completamente distinto. Tenemos la función all en underscore. ¿Absolutamente todos los superhéroes del universo acaban en man? No. Están las superheroínas también, que no me quiero olvidar de ellas. Aunque Wonder Woman
y Catwoman también acaban en man, ¿vale? Pero está Supergirl, o sea que esa no cuenta. Entonces, falso. No todos los superhéroes acaban en man. Menos mal. ¿Qué hay para hacer todos? Pues otro todos en inglés, every. Cada uno, más exacto, ¿vale? Cada uno de los superhéroes en nuestro array acaba por man. Pues exactamente el mismo use case, ¿vale? Respuesta false. La función every y la función any. Gracias, son. Maldito underscore. Vale. Y ahora llega absolutamente lo más divertido de la programación funcional. El chaining de funciones. Encadenar funciones. Eso es maravilloso. O sea, las funciones que forman parte de la programación funcional tienen el efecto de que se pueden encadenar, ¿vale? Siempre devuelven aquello que modifican y entonces puedes encadenarlas fácilmente. Mirad cómo es encadenar con el underscore. Primero tienes que usar esa API asquerosa para decir chain, voy a encadenar. Luego utilizar todas tus funciones, ¿vale? Ya sin el primer argumento del array, porque se lo has pasado al principio, ojo. Y al final del todo, ¿habéis probado a quitarle el value este? Te devuelve una cosa muy rara. No puedes acceder a ese valor, ¿vale? Tienes que acabar el chain de funciones en value o no puedes acceder al valor final. O sea, este era un problema que tuvieron los que hicieron, obviamente, esta API, ¿no? Pero encadenar concatenar funciones, encadenar funciones con programación funcional nativa en JavaScript es tan bonito como esto. O sea, no tienes que hacer APIs raras ni especificar que vas a hacer una cadena. Simplemente, si sabes que tiene un input y un output de una función, la función que estás usando, pues las encadenas y el resultado es exactamente el mismo. Limpio y sin cosas raras, ¿vale? Chaining de funciones. Súper poderoso. Ahora vamos a ver un ejemplo un poco más hardcore, ¿vale? Un poco más entretenido. Los que hemos visto ahora eran muy basiquillos, ¿vale? Tenemos este código de mierda. ¿Vale? Este código da mucho asco, ¿vale? Menos mal, he podido entenderlo gracias a los comentarios, ¿vale? Esto es código real de una persona que no voy a decir, ¿vale? Entonces, tristemente, este es el código que nos enseñan en la universidad o cuando aprendimos. Programación imperativa o declarativa o lo que sea, ¿no? Tú defínete todas las funciones y si trabajas con un lenguaje tipado ya flipa. Defínete todas las variables que vayas a utilizar, el tipo sea divino, y si luego te peta ya le cambiaremos el tipo, y empieza a meterle bucles for, que es gratis. Venga, un for aquí, un for allá, todo guay. Vale, perfecto. Entonces, básicamente, aquí, por ejemplo, fijaros en el nombre del método, ¿vale? Es simplemente un objeto con un único método, should_flag, si debería flaguearme, ¿vale? Lo primero que hace, no me preguntéis cuál es el uso de esto, ¿vale? Porque está totalmente sacado de contexto, pero estoy seguro de que todos hemos hecho aplicaciones así alguna vez, ¿vale? Entonces, me creo mis variables arriba, todo guays, me creo mi array arriba, otra vez vacío, y empiezo. ¿Están mis mensajes seleccionados? O sea, tengo un array que me pasan como parámetro además con los selected IDs, porque se ve que es un array de mensajes que cada uno tiene un ID, ¿vale? Pues primero, un for con una condición para meter en otro array primero los mensajes que tengas los IDs almacenados. O sea, tienes que filtrar primero. Y luego, otro for aún más asqueroso, ¿vale? Con otras dos funciones que no valen para nada, para llevar la cuenta de cuántas están flagueadas y cuántas no. Y al final del todo, ya que te cagas, una lógica de si los que están flagueados es 0 o los que no están flagueados son distintos de 0, entonces me tengo que flaguear. O sea, por si acaso no lo habéis entendido al final, ¿vale? Y entonces devuelves true. Este código da mucho asco. Es así, ¿vale? Este es de Superman, obviamente. este no podía ser de Batman, vamos, ni en 1000 años. ¿Cómo queda esto con programación funcional? Una línea. O sea, se podía intentar para que quedara más limpio, pero es una maldita línea de código, ¿vale? Gracias, yo también me emocioné cuando lo vi. Vale. Exactamente la misma lógica de antes. Estaba haciendo un bucle for y una variable de sobra simplemente para hacer un filter, ¿vale?
El if con los mensajes se puede utilizar con el includes, que ya hemos visto. Y la última lógica de todas, la de si tienes algún mensaje que no esté flagueado, etcétera, el SOM, con una negación. Limpio, 3 funciones encadenadas y conciso, ¿vale? Y además, este código se lo enseñé a mi mujer, ¿vale? Que no tiene absolutamente ni idea de programar, que es flipante. Leyó el código y lo entendió. Y yo dije, ¿pero cómo es posible? Me dio por leer la frase, más o menos, ¿vale? Las funciones son tan declarativas que tienen hasta lógica en sí mismo. Y eso es el objetivo de cualquier lenguaje de programación, eso es el sumum de cualquier lenguaje. Que un humano que no tenga ni idea de programar pueda entender el lenguaje de máquina, ¿no? Pueda comunicarse con un ordenador. Entonces, habrá casos en los que sea más difícil de leer, pero en este caso, por ejemplo, te queda más limpio, fácil de leer, y oye, una sola línea de código en vez de esa mierda de 30 líneas que hemos visto hace 5 segundos. Está mucho mejor, ¿vale? Esto era un GIF en el que Batman ponía cara de pasmado, pero como hemos tenido que usar ese Windows, no lo puedo poner, ¿vale? Y os imaginaros que tiene la cara ahí de... Y ya está. Y nada, eso era todo por hoy. Si me queréis seguir en Twitter o en GitHub, esas son mis redes sociales, ¿vale? ¿Alguna pregunta que queráis hacer? ¿Tenemos tiempo para preguntas? Sí, ¿no? ¿Alguna preguntilla que otra? No os paséis, ¿eh? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Alguna función que me haya dejado? No sé. Vale, pues nada. Pues eso era todo.